Estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis, ya nos acercamos al final del libro. Bueno, entre comillas, nos falta harto que ver, pero este capítulo 14, recuerden ustedes que es un resumen del final de la gran tribulación. Después va a ir explicando en los capítulos posteriores, 15, 16, 17, 18, 19, lo que resume aquí en el capítulo 14. La semana pasada vimos todo lo que tenía relación con los 144.000, ¿no es cierto?, con quiénes eran, dónde se encontraban, la posibilidad que eso fuera el monte de Sión terrenal o el monte de Sión celestial, cosa que no influye en nada, ¿no es cierto? Recuerden que estamos viendo el tema de Apocalipsis como una visión prospectiva, ¿ya? Una visión prospectiva, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a que hay cosas en la Escritura que no vamos a resolver, que Dios solamente las dice, las declara. Hoy día de la mañana, por ejemplo, con los hermanos estábamos revisando Primera de Pedro, donde dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, ¿no es cierto? Entonces, que Jesús cuando murió fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces, hay varias, no quiero decir teoría, no es la palabra, sino que varias posturas doctrinales que todas tienen asidero bíblico, ¿no es cierto?, que nos hablan de quiénes pueden ser esos espíritus encarcelados. Nosotros ya enseñamos una, porque finalmente hay que definir por una, ¿no es cierto? Pero obviamos el 95% del capítulo, que es bastante extenso, el capítulo que estamos viendo de la carta de Pedro, que habla de la forma de vivir de un cristiano y que nos habla de la transformación. Entonces, enfocarnos en lo que debemos hacer más que en lo que no podemos resolver, ¿ya? Entonces, eso no se trata de que ocultamos información, significa que no manejamos información, ¿ya? Dios nos dice nomás, Él fue y predicó al espíritu encarcelado. Aquí dice en el monte Sión. Sabemos que hay un monte Sión en el cielo y hay un monte Sión, por supuesto, en la tierra. Cualquiera de los dos igual marca el final del periodo de la gran tribulación. Ya no significa que no tenga importancia, sino que no tiene una relevancia dentro de lo que es la enseñanza. O sea, el que sea en el monte Sión del cielo o en el que sea el monte Sión de la tierra no va a cambiar nuestro destino, que es el rapto, ni la situación terrible y espantosa que va a vivir la gente que se quede, ¿ya? Entonces, también vimos varios aspectos que nos describe, porque recuerden que en el capítulo 7 estos 144.000 eran nombrados desde el punto de vista de que se decía la cantidad en función de las tribus, ¿no es cierto? 12.000 de cada tribu. Obviando o no usando, la única tribu que no es nombrada ahí es la tribu de Dan, ¿no es cierto?, por la corrupción. Pero vamos a ver que al final de los tiempos, Dios en su misericordia restaura otra vez la tribu de Dan porque vuelve a ser nombrada, ¿ya? Y aspectos de... Entonces, lo que vamos a ver hoy día va principalmente del versículo 6 hasta el 13, ¿ya? 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Bueno, acá nosotros vemos, después de la descripción de estos 144.000, nosotros vamos a centrar principalmente la vista en
el ministerio de los ángeles, la administración de los ángeles. Bueno, la administración de los ángeles está a lo largo de toda la Biblia, principalmente en el Antiguo Testamento. Pero en el libro de Apocalipsis se concentra mucho porque los ángeles están, por decirlo de alguna manera, sumamente activos. No es que antes estén pasivos, sino que se nos revela gran parte o la actividad que ellos realizan, la gran cantidad de actividad que ellos realizan, ¿ya? Y vemos que salen 3 ángeles o aparecen 3 ángeles, van a aparecer muchos más, han aparecido otros. Recuerden que el que está haciendo como emisario de toda esta revelación es un ángel, ¿ya? Un ángel. Entonces dice que Jesucristo, ¿verdad?, envió a su ángel donde el apóstol Juan para que le revelara estas cosas. Entonces aquí nos está dando por eso decía que esto es un resumen compilado ya del juicio, de la última parte de la gran tribulación, que lo vamos a ver nosotros desarrollado en las últimas 7 copas que se derraman, que se llaman las copas de la ira de Dios. Esto es lo que nosotros tenemos que aprender en relación al amor de Dios, a la ira de Dios, a la salvación, a la condenación, que es este perfecto contraste, porque Dios es 100% perfecto en cada una de sus acciones, aunque éstas sean absolutamente contrarias a nuestros ojos. Porque la gente tiende a pensar que un Dios de amor, que lo es, y de un amor infinito, que lo es también un Dios furioso que castiga, juzga, porque dice que, si podemos leer versículo 14, el capítulo 14, y leemos el versículo 11, dice: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, que es una manera que la Escritura también nos dice de algo que es para siempre, ¿ya? Entonces, eso es nuestra mente. Nosotros, solamente por misericordia de Dios, no somos objeto de esta ira. Nosotros somos objeto y beneficiarios del infinito e inmerecido amor de Dios. Entonces, por eso es tan importante entender esto, y esto es la razón por la cual muchas veces el libro de Apocalipsis se pasa por alto en la enseñanza. Hay un aspecto práctico que yo lo entiendo, ¿no es cierto?, que es el hecho de que nosotros no vamos a vivir esto, ¿ya? Y muchos atribuyen a ese argumento, que es real, el hecho de no enseñar Apocalipsis. Pero la palabra dice que el que lee, y específicamente el que lee este libro, dice que recibe una inmensa bendición. ¿Y cuál es esa inmensa bendición? El saber de qué nos ha librado Dios, ¿ya? Cuando tú terminas el libro de Apocalipsis, lo único que puedes es dar gracias a Dios de ser objeto de su amor y no de su ira. Ser objeto de su amor y no de su ira. No solamente nos debemos concentrar en lo que vamos a recibir, que no está tampoco clarificado, porque dice cosas que ojo no vio, oído no han escuchado, ¿no es cierto? Son las que Dios tiene preparadas para los que le aman, para su pueblo, para nosotros. Por lo tanto, no hay tampoco una gran descripción, y de hecho no la hay, de la actividad en el cielo. En contraste con la abundante revelación de lo que hay de aquello que fuimos salvados, ¿ya? Entonces, ese es el valor que tiene la enseñanza del libro de Apocalipsis por sobre todas las cosas, sumado a todo lo demás, pero principalmente esa, el que el pueblo de Dios reconozca, agradezca, ¿no es cierto?, y viva en esa gratitud eterna de que nos ha liberado el Señor. Porque nosotros, en rigor, merecíamos estar en esta condición, igual que los demás, ¿ya? Entonces, todo eso es parte de este proceso, que es terrible, es espantoso. Normalmente cuando una persona en el mundo le hablan de un ángel de Dios, ¿qué crees que va a pensar del ángel? Que es bueno, que es protector, que me cuida, que esto. Imagínate aquí 3 ángeles están a hacer pebre el planeta. Y han salido anteriormente los que tocaron las trompetas, todo, a destruir, a dañar al hombre. ¿Recuerdan el pasaje? A dañar al hombre. Durante 6 meses Dios permite que los demonios estén dañando al ser humano y envía ángeles a abrir esto, a soltar, ¿no es cierto?, a llevar, a dejar caer cosas. Las copas son los ángeles que simbólicamente, ¿no es cierto?, derraman eso. Entonces, la visión de los ángeles es una visión también sesgada por la cultura,
¿Ya? El primer ángel, el versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Por eso es que hablamos de que este es el final de la gran tribulación. Los 144.000 es muy probable, y estos son argumentos que se suman al hecho de que pudiera ser la acción celestial, la que vimos anteriormente en los primeros versículos. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque ya no están predicando ellos. O sea, ya murieron martirizados y ya prácticamente no hay nadie que predique el evangelio, porque la mortandad de cristianos, de creyentes y no creyentes, seguramente es pareja. Por lo tanto, en la misericordia de Dios, que es algo que nosotros también tenemos que entender, cómo es que Dios desata y entrega su misericordia. Tú y yo no tenemos que pensar las razones por las cuales Dios hace las cosas, sino que agradecer las cosas que Dios hace, porque todas son perfectas aunque yo no las entienda. ¿Se entiende eso? El error nuestro es tratar de analizar las órdenes de Dios, de analizar las razones que tiene Dios, y nosotros sabemos que la Biblia nos dice que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, porque ¿qué pensaría yo? ¿Qué pienso yo como humano? Bueno, si Él ya tiene elegido, ¿para qué manda un ángel? O sea, que todo este show, ¿para qué? ¿No es cierto? Así piensan muchos cristianos. Entonces, por eso yo no creo que Dios haga esto. Pero lo hace. Yo no entiendo por qué lo hace, pero lo hace. ¿Qué es lo que tengo que agradecer? Que su misericordia, aún en el último momento, en el momento más oscuro de la raza humana y del planeta, Dios tiene la misericordia de, si no encuentra un ser humano, envía un ángel. Envía un ángel. Entonces no va a haber ninguna justificación por parte de los perdidos en relación a eso. Entonces Dios envía un ángel que predica el evangelio. Es la primera y única vez en toda la escritura en que aparece un ser de estas características, ¿no es cierto?, cumpliendo una misión entregada inicialmente a la iglesia, ¿no es cierto?, y posteriormente a los 144.000 y todos aquellos que fueron convirtiéndose en el camino. ¿Ya? Dice que no hace tampoco acepción de personas, porque va a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y nosotros tenemos que pensar que cuando está nombrando esto, a esta altura del libro de Apocalipsis, nosotros lo que queda de nación, tribu y pueblo, ¿ya? Entonces, lo que queda. Por lo tanto, la aniquilación del planeta es tremendamente parcial. No es total, pero es casi total, ¿ya? Entonces dice que predica el evangelio. No hay ningún otro versículo en la escritura que nos sirva como paralelo de esto, porque es una actividad que únicamente se encuentra en el libro de Apocalipsis. Aun cuando en el Antiguo Testamento los ángeles, que ahí no podríamos llamarlo directamente evangelio, aunque igual era una buena noticia, ¿no es cierto? Los ángeles fueron portadores de buenas noticias, pero el concepto del evangelio como tal, como lo conocemos nosotros y como se revela como se revela en el Nuevo Testamento, no se encuentra que un ángel esté haciendo esa actividad antes, ¿ya? Lo importante es que Dios extiende su misericordia por última vez o una vez más, como queramos verlo, ¿no es cierto?, hacia los moradores de la tierra, hacia el remanente que seguramente va a existir, muy pequeño a esta altura, pero remanente al fin y al cabo. Y si está usando un ángel es porque efectivamente ya no quedan evangelistas, no queda gente que lleve adelante esto, ¿ya? Versículo 7, ¿qué decía? Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria. ¿En qué consiste el evangelio que están predicando ellos? Temed a Dios. ¿En qué consistió el evangelio que Jesucristo predicó? Temed a Dios, arrepiéntanse. No dice el ángel, Jesús, nadie dice Dios los ama. Porque Dios ama a su pueblo. Y de los que salgan acá, los que teman a Dios, son los que Dios va a amar. ¿Se entiende? Entonces, temed a Dios. El evangelio, aún predicado por los ángeles, va a la primera necesidad, que es temed a Dios.
arrepentirse. Si yo temo a Dios, me arrepiento. El concepto que entendemos de arrepentimiento, que es volvernos a Dios. Eso es un acto sobrenatural de Dios. Ese es el Evangelio. ¿Por qué dice, después de la coma, y darle gloria? No, Dios te ama y tiene un maravilloso plan para ti, enfocado todo en la carne, en el hombre. Dios te ama y tiene un maravilloso plan para ti. ¿Puedo decir que eso es mentira? No. Si soy hijo de Dios, Dios me ama y tiene un maravilloso plan para mí. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es arrepiéntete. Cristo murió por tus pecados, arrepiéntete. Y si no hay arrepentimiento, lo que queda es condenación. Ese es el Evangelio. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces, coloca a Dios en el lugar que le corresponde y le dice a las personas solamente teman y den gloria a Dios. Teman y den gloria a Dios. ¿Ya? Ese es el Evangelio que no ha cambiado. Es el Evangelio a lo largo de toda. Arrepentíos y volveos a Dios. Arrepentíos y volveos a Dios. Temed a Dios. Es el mensaje, ¿no es cierto?, de Pedro, el mensaje de Pablo, el mensaje del Evangelio. Todo el Evangelio está en función de eso. El primer mensaje que predica el apóstol Pedro en Hechos 2 dice, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, es en realidad. ¿Estamos? Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ya. Aquí entonces tenemos otro ángel que trae una advertencia y trae una información. Primero la información y después la advertencia. Ha caído, dice Babilonia. ¿Ya? A esta altura que está escribiendo el apóstol Juan, el reino de Babilonia ya no existe. Ahora ahí geográficamente se encuentra ¿qué cosa? Irak, ¿no es cierto? Pero en aquel entonces, el imperio romano, ¿no es cierto? Recuerden que la extensión del imperio medo-persa es absorbida después por el imperio romano. Por eso decían el imperio donde el sol nunca se pone, ¿ya? Entonces, por lo tanto, geográficamente ya no es una realidad, lo que significa inmediatamente que estamos hablando de una figura, ¿ya? Y la figura de Babilonia en la Escritura tiene que ver siempre con una ciudad pervertida, idólatra, ¿no es cierto? Enemiga de Dios. Eso es lo que dice. Nosotros, por ejemplo, vemos en Apocalipsis 18:2, que lo vamos a ver más en detalle, esta caída que está aquí anunciada, está relatada en el capítulo 18, pero vamos a ver solamente el versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ya, esa expresión se ha hecho, ¿no es cierto? Es una expresión que significa siempre fue, ¿ya? El idioma griego es mucho más complicado que el idioma hebreo, ¿no es cierto? El idioma hebreo es más raro, pero el idioma griego es más complicado porque tiene muchas conjugaciones, ¿ya? Entonces hay formas verbales, gramaticales, que no tienen una traducción exacta. ¿Por qué? Porque las traducciones son principalmente, sobre todo las primarias, son palabra por palabra, ¿cierto? Y un poco no fijándose en la idea del texto, en un sentido puntual. Por supuesto que en el sentido general sí. Entonces, a diferencia, después tenemos el otro extremo de aquellos que empiezan a eliminar palabras en las versiones más modernas por centrarse en la idea, pero no podemos hacer ni un extremo ni el otro. Hay que buscar el equilibrio y mantener siempre el idioma original. Lo que dice ahí es siempre ha sido guarida de demonios, ¿no es cierto? O sea, no es algo en que se convirtió ahora, porque de hecho ha caído significa que existía. Y la razón por la que cayó no es lo que se generó en el periodo de la Gran Tribulación, sino que en el periodo de la Gran Tribulación es el periodo de
la caída de este sistema, de esta ciudad, de lo que representa Babilonia. Volvemos al capítulo 8 y vamos a ver también Isaías 21:9. Y aquí vienen hombres montados, jinetes de 2 en 2. Después habló y dijo: cayó, cayó Babilonia, y a todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. Ya. El profeta Isaías es un profeta anterior al cautiverio babilonio. ¿Ya? Entonces estamos viendo que él está hablando de algo que todavía no sucedía, por lo tanto está hablando en términos proféticos. La forma en que está hablando en términos proféticos es en jinetes de 2 en 2, lo que está hablando no de un ordenamiento militar, porque Israel no tenía una caballería ni tenía una cuestión así, estaban cautivos en ese momento, ¿ya? Y nunca se enfrentaron a Babilonia como tal. Los judíos enfrentaron a los griegos, ¿no es cierto? Tuvieron éxito por algún tiempo y después del año 70 o después en el año 60 comenzó la gran revuelta en Jerusalén, pero más que una guerra propiamente tal librada fue un levantamiento que fue finalmente sofocado por los romanos. Por lo tanto, nunca ha habido una guerra o nunca hubo, mejor dicho, una guerra entre Israel y el imperio babilonio. Nunca. Entonces, este pasaje es en Apocalipsis. Exacto. ¿Ya? En Apocalipsis. Génesis 9 y 10. Este es el origen de Babilonia. Recuerden ustedes que la Babilonia geográfica se encuentra en el territorio que hoy día es, como decía Solercio, la nación de Irak, Irán, Irak. Todo ese lado era lo que se llama, o se llamó después, la Mesopotamia, ¿ya? Donde se levantó el primer imperio, el imperio sumerio. Entonces los sumerios, los babilonios, ¿ya? Pero la ciudad en sí, la ciudad clave, que hoy día supuestamente equivale a Bagdad, cosa que no es así porque Bagdad es muy seco, Babilonia tiene que haber estado mucho más en el centro, claro, de la Mesopotamia, pero como sea, geográficamente se encontraba fuera de los límites de Israel, ¿ya? Y lo importante es quién la fundó, porque quien la fundó determinó también, sabemos que es el diablo que está detrás de todo esto, pero quien la fundó determina también ¿cómo llamarlo? El ADN de la ciudad, que siempre ha sido así a lo largo de toda su historia, es de las ciudades más antiguas, por no decir la más antigua, pero de las más antiguas de la historia humana, y sin embargo toda su historia ha estado marcada por la idolatría, por esto, ¿ya? De hecho, por ejemplo, cuando los musulmanes se dividen en sunita y chiita, hay una dinastía que se va para allá y establece el primer califato en Bagdad, ¿ya? Entonces, nunca ha estado libre de la idolatría, nunca, jamás. ¿Y dónde fue su inicio? ¿No es cierto? Es distinto, por ejemplo, como ciudades en otros países, en otros lugares que fueron o tuvieron una historia pagana y después se convirtieron en ciudades cristianas, ¿ya? Desde el 8, para entender que viene el papá, se llama Cus. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Ya, la palabra poderoso ahí, ¿no es cierto?, significa una persona rebelde, furiosa, es la traducción de la palabra, rebelde, furiosa. Esa es la verdadera traducción, o sea, fue el primer rebelde ¿a quién? A Dios, ¿no es cierto? ¿Cuál era el orden de Dios? ¿Se acuerdan cuál fue el orden de Dios? Se dispersaran. Orden dada a Adán y Eva y orden dada después a Noé. Llenad la tierra, dispérsense. ¿Qué empezó a hacer en el tiempo Nimrod? Juntarse, concentrarse para adquirir poder. Entonces, desobediente, feroz, rabioso, eso significa, ¿ya? Entonces, este hombre dice que este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Ya, ahí también hay otra traducción que, a ver si la próxima semana voy a hacer las palabras en el original, pero aquí el tema cazador
la gente tendía, y de hecho dibujan a Nimrod con un arco y una flecha como cazando animales. No, él fue el gran esclavizador, se está refiriendo a seres humanos. El primer informe de la esclavitud humana la constituye Nimrod. O nosotros pensamos que la gente construía la Torre de Babel voluntaria y tenía contrato de trabajo, vacaciones, ¿no es cierto? Fiestas patrias y toda la... Eran esclavos. ¿Ya? Eran esclavos, entonces él es el primer esclavizador humanamente. ¿Ya? Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calné, en la tierra de Sinar. Babel. Eso posteriormente pasó a llamarse Babilonia. ¿Ya? Inició como Babel, Babilonia. Entonces, la ciudad de Babilonia como tal, ni siquiera hoy día se puede saber exactamente dónde estaba. Se puede solamente establecer los grandes parámetros. ¿No es cierto? No vamos a citar Babilonia en África. Babilonia está ahí, en la Mesopotamia. Entre tal o cual lugar es posible que sea. Por lo tanto, desapareció el vestigio de la Babilonia terrenal. Si se sigue nombrando y la Babilonia como tal, ¿no es cierto?, desapareció mucho antes del apóstol Juan, desaparece con los medo-persas. ¿Por qué? Porque de Babilonia, de la capital Babilonia, después se pasa a otra ciudad fundamental, pero para los persas, que era la ciudad de Susa. ¿Ya? La ciudad de Susa. No se sabe si Susa estaba exactamente en el lugar de Babilonia o no, pero Babilonia pierde predominancia como ciudad y como reino, y se pasa a llamar el reino medo-persa, y ahí desaparece porque toman los griegos, después los romanos. Entonces no hay forma de que Juan esté hablando en el Apocalipsis de la Babilonia terrenal o la Babilonia literal. Se está refiriendo a lo que representa Babilonia. Esa Babilonia ha caído, ¿ya? Que es el anuncio del segundo ángel del capítulo 14 de Apocalipsis. Volvemos entonces al capítulo 14. Se está refiriendo como la idolatría mundial, la Exactamente. en general. Exactamente. Las características siempre de Babilonia, que ya no existe como literalmente, ¿no es cierto?, pero que su forma se trasladó a otro lugar, ¿ya? Obviamente en ese entonces no existía el Vaticano, no existía, ¿me entiende?, que uno pudiera decir que vamos a ver cómo las ciudades, claro, se comienzan a asemejar en su actitud. Y ojo, esto es un anticipo, por supuesto, el Vaticano no es solamente una ciudad, es un reino, un estado, es un reino. Entonces, no solamente está tomando el concepto de la ciudad propiamente tal, sino que, si no, habría dicho la ciudad de Babel o de la ciudad de Babilonia. No, dice Babilonia. ¿Por qué? Porque esa es una especie, no una especie, es un reino. Y es el reino más poderoso del mundo. Y todos han hecho tratos con ellos, ¿cierto? Hasta los presidentes comunistas, cuando mueren los papas, tienen que ir porque le tienen que rendir culto, ¿no es cierto?, al cadáver embalsamado. Hasta el Ricardo Lago, que se las da de tan choro, hizo cola igual para pasar por el cadáver del otro. O sea, nadie no fornicó con Roma, con el Vaticano. ¿Ya? Bien, el tercer ángel. Estamos en el capítulo 14, versículo 8. Dice, ¿ha caído Babilonia? Leámoslo de nuevo, por favor. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí está, ¿no es cierto? Del vino del furor de su fornicación. Ya vamos a explicar cada una de esas palabras en el 18 cuando veamos la caída de Babilonia. Ojo que muchos van a empezar a decir que hay una Babilonia económica, y hay una Babilonia espiritual, y hay una Babilonia... No. Babilonia es una sola cosa, ¿ya? Es un sistema, ¿ya? Un sistema. Todo eso, lógico, como si el banco, hasta Jadwe creo que tenía plata en el Banco Vaticano. Entonces, maneja las platas de todo el mundo, ¿ya? Maneja las platas de todo el mundo. Entonces, no hay esa separación que hay una Babilonia. No, Babilonia, como dices tú, es un sistema completo de dominio total del mundo de esclavización.
¿Ya? Solamente para eso, por si encuentran... Como ya está instaurado, va a ser fácil después cuando haya el tema del gobierno del anticristo, todo eso llevarlo a la práctica y decir, sí, ya estamos listos, hay que ponerlo ya, poner el nombre. Lógico. Si ellos estaban promoviendo, para los que ven las noticias, ¿no es cierto?, ¿qué cosa? Hace un par de años atrás ya la creación de un banco mundial, que adivina quién lo va a presidir. Entonces, claro, entonces, todo eso es paréntesis. Todas las cosas que han sucedido, que lo conversábamos también hoy día en la mañana, es importante lo que tú dices para que nosotros observemos los tiempos que vivimos. Por ejemplo, Europa hoy día se ha convertido, según las estadísticas, en el segundo lugar más inseguro de la Tierra. Europa, no Francia, ¿ya? No Alemania, no Inglaterra, Europa, son todos los países pegados. ¿Qué se va a generar? Porque hasta el momento la Unión Europea era una situación netamente comercial, ¿no es cierto? Pero hoy día la Unión Europea va a generar, sin duda alguna, un sistema policíaco europeo, global, para ellos, ¿no es cierto? Para enfrentar en bloque el terrorismo, porque así como ocurre en Francia, ocurre en Alemania, puede ocurrir en Bélgica, entonces no hay seguridad, ocurrió en España, y el Islam está inserto en, recuerden que hay más de 40 millones de musulmanes en Europa. ¿Ya? Ahora ellos fueron testigos de las diferencias que hubieron entre las policías, en las aduanas, que algunos dejaron entrar. Exactamente. Entonces, con eso mismo van a decir que no, pues tener políticas comunes. Exactamente. Políticas comunes, restricciones comunes y todo, porque todavía hay algunos que restringen, otros, como dices tú, permiten, en fin. Está la cosa, no está pareja, entonces todo esto lleva a esto. Unidad, 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 lo cual a los ojos del mundo es la solución o una buena solución. Pero está ocurriendo exactamente lo mismo que en el tiempo de la Torre de Babel, finalmente un gobierno, entre comillas, mundial. ¿Ya? Un gobierno mundial. Ahora sí, el versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Ya, entonces, por un lado en el versículo 7 se está predicando el arrepentimiento y el temer a Jehová y darle gloria. Y además se está diciendo y advirtiendo que el que toma la marca de la bestia va a sufrir justamente como consecuencia todo lo que significa el castigo y la ira de Dios y el castigo eterno. ¿Ya? El castigo eterno. Entonces, por eso es que es tan importante entender el concepto de ser fiel a Dios y de obedecer a Dios. De obedecer a Dios. Dice que, ¿cuál va a ser el castigo? Versículo 11, 12. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Pausa. Fíjense el contraste acá. Dice que esta gente estos perdidos que rechazan a Dios, que finalmente no se convierten, el humo de su tormento va a ser para siempre, ¿ya? Y no van a tener reposo ni de día ni de noche. Dice que más adelante el Apocalipsis dice que en la nueva creación no va a haber ni día ni noche, no va a haber un sol. Por lo tanto, significa que de alguna manera la gente que esté en el lago de fuego va a conservar el sistema del día y de la noche. No sabemos cómo hacer eso, simplemente es un indicio, ¿ya? El punto es que no van a tener reposo nunca. Nunca. Entonces, eso es, hermanos míos, la comprensión del concepto eterno, tanto visto para el lado del amor infinito que Dios tiene por su pueblo, por sus hijos e hijas, y la condenación perpetua. ¿No es cierto? ¿Por qué? Porque el castigo no tiene que ver con lo que hice o no hice. El castigo tiene que ver con a quien rechacé, ¿no es cierto? Y contra quien yo pequé.
Si tú, por ejemplo, cometes un delito X, ¿no es cierto?, te robas una gallina, son todavía 10 años de cárcel, no ha cambiado eso. Y si defrauda al fisco en 5.000 millones de pesos, tenés que firmar una vez al mes por 3 años. Entonces, ya, eso es lo que entendemos nosotros por justicia, ¿ya? Pero el Señor es justo, ¿no es cierto? Entonces, los castigos humanos, porque recuerden que los gobiernos son instituidos por Dios, lo que significa que Dios ha permitido que exista un margen legal que haga que esta cuestión no reviente más de lo que ya ha reventado. Aún así, se mantiene una cierta institucionalidad que permite, ¿no es cierto?, que aquí no sea la ley del oeste, en todo orden de cosas, a pesar de toda la injusticia que nosotros vemos. Pero todavía hay un concepto de que hay un castigo para el que comete un delito, ¿no es cierto? Si yo cometí un delito contra un presidente, ¿ya?, y cometo un delito contra una persona X, o al revés, o mejor dicho, distinto. Si yo mato a un ser humano, lo asesino, tengo un castigo, ¿no es cierto?, que es proporcional a quien maté. Si yo mato una rata, no tengo castigo, ¿no es cierto? Ahora, si maltrato un perro, tengo hoy día un castigo, pero es proporcional a quien no podría tener cadena perpetua por castigar a un perro, ¿no es cierto?, o por matar a un perro, pero sí podría tener cadena perpetua por matar a un ser humano, en las condiciones X, de violación, todo. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia? Ambas son muertes. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia del castigo? ¿A quién se lo...? ¿A quién se lo hiciste? Cuando nosotros pecamos, ¿a quién es el primero que ofendemos? ¿Y Dios es finito o infinito? Entonces el castigo tiene que ser infinito, eterno. Ese es el punto, ¿ya? Y este tercer ángel está advirtiendo, y esa situación es perpetua. Perpetua, ¿ya? Así como si somos objetos de su amor también es conforme a cómo es Él, eterno, perpetuo. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Aquí dice que está la paciencia de los santos de esta época, que pacientemente, ¿no es cierto?, esperarán ya sea morir como mártires, lo que sería un alivio en ese caso, porque en esta etapa que estamos nosotros de la vida, o en esta época de la vida, es probable que la gran mayoría de nosotros no queramos morir al tiro, ¿ya? A pesar que leemos que morir es ganancia y esto de Cristo, el contexto determina también mucho que nosotros todavía, a pesar de que sabemos que hay el rapto, todos tenemos planes, tenemos proyectos, o sea, morir no está como en nuestros planes, ¿ya? No está como en nuestros planes. Pero en esta época, morir es lo mejor que nos puede pasar, o lo que les puede pasar, ¿ya? Esto que alguna vez se usa muchas veces en los funerales no es aplicable para esta época, ¿no es cierto? Porque, ¿no es cierto?, el hermano era re bueno, tenía todo, murió de 87 años, ¿no es cierto?, rodeado de todos sus familiares, feliz, no sufrió nunca, en un hospital, en la clínica, solamente se falleció. Eso no es aplicable, eso no es paralelo en un funeral en este tiempo. Es la gente que en este tiempo pacientemente está esperando que esto se termine, o, como dice, los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y el versículo 13 dice, y oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueran en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Claro que sí, pues descansarán. Están esperando con paciencia, pero descansarán. Y son bienaventurados los que mueren. O sea, lo mejor que lo que le puede pasar a los hermanos, hermanas, en ese periodo es morir. Morir, ¿ya? El llanto de los deudos en ese tiempo no va claro. a ser, ¿por qué no fui yo? Sí. Incluso, recuerden, los que han asistido a todos los estudios de Apocalipsis y no lo han repasado. ¿Qué dice en el capítulo 6, ¿no es cierto? Que buscarán incluso y no van a poder morir. O sea, la muerte no solamente va a ser un anhelo de los cristianos, sino que va a ser también un anhelo de el no cristiano.
están siendo tormentados. Exactamente. Pero no ganan Porque piensan plata. que ya ahí se termina todo. ¿Quién sabe el número de suicidios que va a haber en ese tiempo? No, quién sabe. Entonces, son cosas terribles y espantosas. Entonces, ese es el valor que tiene estudiar Apocalipsis principalmente, que es que nosotros agradezcamos a Dios de que hemos sido librados. De que hemos sido librados. ¿Ya?